a lo que ya Dios había dicho. Entonces, por eso es que mi vida se vuelve un caos. Porque cuando yo comencé a conseguir algo, yo comencé a tener más mujeres. Yo comencé a vivir una vida muy desordenada. Es por esto que fue algo tan fuerte y algo tan, yo diría que tan desastroso, que esto llegó, vamos a decirlo así, a un momento en donde mi relación se volvió tóxica. Donde ya cuando yo no hacía las cosas, mi mujer me esperaba con un pleito, con una cosa, con una contienda. Y cuando yo hacía algo, también era lo mismo. Ya la relación, mi vida se había convertido en un caos. Se había convertido en algo tóxico, en algo que tú no sabías si cuando llegara a la casa tú querías llegar o si seguir trabajando. De parte de ella era. Eso era de parte de ella, pero era porque ya yo lo había inculcado. Con mis hijos diciendo vamos a morir. Y mira, ahora viene, bendito el nombre de Jesús. Mira aquellos que vienen allá que no es nada bueno. Porque ellos entendieron que la dimensión, ay Dios mío, ellos no entendían. Ellos dijeron, en lo que estamos viendo esto es un monstruo, esto es algo sobrenatural, esto es algo raro. Pero ellos no sabían que en medio de la tempestad que Cristo se le había revelado en otra dimensión. Donde ellos dijeron, ya ustedes van a dejar de ver el Jesús común y van a ver algo sobrenatural. En el cuando ya presentan el predicador. Yo conocí a Franklin Hernández y lo conocí en la ZP con Chando, con un pajonazo vuelto un loco. Y yo cuando lo vi que lo presentaron, dije, pero es el loco que va a predicar. Siento a Dios aquí. Dios mío, Padre. Para que tú veas cómo Dios obra y para que lo que está en la plataforma, cómo es que Dios obra a través del hombre. Amén. Cuando yo veo que el loco que yo digo que va a predicar y veo que él coge el micrófono y desde que el hombre comienza a soltar la palabra, yo comienzo a sentir el Espíritu de Dios y comienza mi piel a engrifarse y empiezo a sentir la presencia de Dios y le digo a la mujer, digo, wow, pero la verdad que ese muchacho tiene algo porque yo no sabía ni cómo expresar. Digo, ese muchacho tiene algo poderoso de parte de Dios. Digo, porque mira cómo está mi piel y me dice, mira cómo está la mía. Y yo sentía la presencia del Espíritu Santo literal. Y recuerdo que cuando terminaba el mensaje, la primera persona que llame a mí y me dice, mira, tú me conoces. A ti no te invitó el pastor, sino que te trajo Dios. No sé qué tiempo tú tienes congregándote aquí, pero lo que yo veo es un predicador, un profeta de Dios. Ay, Dios mío, yo siento a Dios. Y él llama a mi pastor en ese entonces y le dice, pastor, prepare lo que usted tiene un gran predicador. Y lo que Dios va a hacer con él es a vapores rápido. Dios le bendiga, amado, y le guarde en este hermoso momento, en este canal de Prédica Cristiana en RD. Tenemos otro invitado, dándole seguimiento a estos testimonios grandes y poderosos. En esta ocasión, amado, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha permitido, una vez más, para amar otro testimonio para el mundo entero, para la familia, para los jóvenes. Y yo sé que hoy también será de gran bendición, así como el otro que grabamos. Así que hoy tenemos con Dios con nosotros, nuestro hermano aquí que se va a presentar para que ustedes escuchen cómo fue su inicio, su comienzo y hacia dónde Dios lo tiene hoy en día. Así que bienvenido, amado. Bienvenido. Por ahí toda la tu nombre y fluye en Dios. Amén, amén. Dios le bendiga y Dios me le guarde a cada uno de los que están ahí, o sea, de los que se van a conectar, los que van a ver este conversatorio entre mi hermano Álvaro y este humilde servidor. Mi nombre es Rodolfo Luna, evangelista por la misericordia de Dios. Nos congregamos en la iglesia pentecostal Refugio Eterno. Allí estamos con el pastor Franklin Hernández y su amada esposa, la pastora Loami Hernández. Amén. Allí estamos haciéndole un trabajo extraordinario a Dios, trabajando mayormente con los jóvenes. Franklin es un hombre de Dios, el cual Dios ha puesto en sus manos un remanente valioso, donde estamos restaurando vida para Cristo, que es lo más importante. Amén. Y allí estamos, ya ustedes saben, en las 3 Cruces de Jacagua, en el Arenazo. Ahí estamos a sus órdenes, así Amén. Que ya ustedes saben. Amén, amado, qué bueno tenerte por aquí. Realmente, sabiendo tu trayectoria, nos conocemos hace mucho de tiempo atrás, por quien dice, Amén. La gente. Y qué bueno tenerte aquí una vez más, no es la primera vez. Amén. Pero yo quiero que tú me indagues un poco
sobre dónde tú naciste. Quiero saber un poco más de tu vida personal y quiero que le dejes plasmado a ese público ahí. ¿Cómo fue, dónde nace Rodolfo? ¿Cómo fue su crecimiento? Amén. Amén. Sí, sí, yo nací en un campo, le llaman Ranchito de Piché. Allí yo tuve una niñez extraordinaria porque le doy gracias a Dios, tuve unos padres valiosos. Amén. Y cuando digo tuve, porque ya, por ejemplo, mi madre no está en esta tierra, pero lo Amén. importante fue que se fue con Jesucristo y nos sentimos Amén. más que contentos porque la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. Amén, así es. Entonces, como te digo, tuve una niñez allí, digo extraordinaria, porque dentro de las posibilidades, nací en una familia bien pobre, pero eso no impidió a que yo fuera un niño feliz, porque dentro de toda la posibilidad, tuve un padre responsable, una Wow. madre Muy, responsable, muy importante. que me inculcaron muchos valores. Entonces, ¿qué te digo? Yo nací en aquel campo, era un niño normal, iba a la escuela, jugaba allí, tuve la oportunidad de comenzar a estudiar, de Amén. trabajar, porque como te digo, éramos una familia muy pobre y me tocó trabajar desde muy jovencito, o sea, desde niño, Tempranito. ayudar a mi padre en los quehaceres de allá del campo. Amén. Y qué te digo, luego que yo crecí, ya de 16 años, es cuando ya yo decido bajar hasta la ciudad, porque tú, como tú entenderás, nací de una familia pobre, entonces necesitaba como Claro. ese empujón para yo poder seguir estudiando, para yo poder Sí. crecer económicamente y así sucesivamente. Entonces, cuando yo llego entonces ya a la ciudad, que fue a Buenos Aires, que llegué donde a la casa de mi abuelo, que se llamaba Antonio Díaz, en la calle 9 de Buenos Aires. Entonces ahí fue de Ok. ya donde yo, de 16 años, entonces llegué a ese lugar. Amén. Y ahí Amén. entonces, bueno, pero es importante saber eso porque muchas veces no todos los niños crecieron como una familia disfuncional. Por ejemplo, hay muchos que crecen en familias disfuncionales, que el niño no tiene un padre que lo apoye, que el amor del padre, el amor de la madre, pero tú tuviste eso es excelentemente bien. Amén, amén. Qué Sí, sí, bueno, la qué gloria de bueno. Dios. La Y gloria de ese Dios. transcurso, cuando tú llegas aquí a Buenos Aires, duraste mucho para tú tener un encuentro con Cristo. Sí, porque yo bajé de 16 años, entonces hace aproximadamente 7 años Sí. o 6 años y medio, que son los que tengo en el Evangelio. Entonces, como te digo, cuando yo llego a aquel lugar, Amén. como te dije, con el anhelo de echar para adelante, de estudiar, de crecer Avanzando. económicamente. Entonces fue donde yo llegué a la casa de mi abuelo, donde comencé a trabajar, donde me vi en una necesidad de tener que escoger entre el estudio y el trabajo, porque llegó un momento en el que ya yo tuve que mudarme solo. Ok. Entonces viví en un lugar solo, pero también tenía que trabajar para yo poder sustentarme. Me la Entonces, ¿qué paz. pasa? Que también estaba estudiando y llegó un momento en el que me agoté mucho y yo tuve que elegir entre el trabajo y el estudio. Entonces, como tú entenderás, como no había posibilidad de yo pagar donde yo vivía, de yo comer sin trabajar, tuve que dejar el estudio. Wow. Entonces ya ahí sí, para mí fue un poquito fuerte porque mi sueño era ser profesional, mi sueño era crecer porque yo siempre tenía como un sueño de Claro, convertirme en alguien importante a claro. nivel profesional, a nivel empresarial. Muy Y yo importante. entendía que la forma de yo poder alcanzar esas metas era poder prepararme para Claro. yo poder ser un emprendedor. Entonces Amén. se convirtió en un poquito frustrante después, porque entonces la ilusión, y es bueno que la audiencia escuche esto y sepa Claro. esto, la ilusión de yo tener dinero, de yo ser grande, llegó un momento en el que ya yo fui adolescente, en el que después ya yo me caso de 18 años, con solamente 18 años de edad, es donde Dios me da una mujer buena porque tengo que reconocerlo. De hecho, Amén. tenemos un hijo en común. Y la ilusión que yo tenía como de crecer era tan fuerte y la ilusión Amén. como que eso me tenía tan atado, porque la Biblia no se equivoca, la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Es verdad. Algunas veces cuando tú no tienes la madurez necesaria para tú tener las cosas, muchas veces tú las tienes y no las valoras. Es Yo verdad. siento a Dios en esta palabra. Wow. Muchas veces Dios te da esposa, Dios te da hijo y tú no valoras lo que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque tú no has conocido como el verdadero amor lo que tú necesitas para ser feliz. Porque el hombre entiende que lo que necesita para ser feliz, mi hermano Álvaro, es el dinero. Y lo que tú necesitas para ser feliz es a Cristo. Wow. Muy Por eso profundo. fue que yo tenía esposa, Dios tenía hijos y mío. yo no valoraba lo que Dios me había entregado.
Por eso fue que yo terminé dejando a mi esposa, dejando a mi hijo, porque yo no entendía lo que yo tenía en la mano. Yo no entendía que lo que yo necesitaba para yo crecer, para convertirme en alguien importante, era Cristo. Entonces yo entendía que no quería el dinero. Entonces yo quería como alguien que me ayudara a yo adquirir lo que yo necesitaba, y que yo no quería felicidad, yo quería dinero. Oye, eso. Y muchas veces el dinero crea tanta ansiedad que te aparta de lo que tú amas. El dinero crea tanta ansiedad que te aparta aún del amor de tus hijos, de tu esposa, que te aparta aún del amor de Dios, porque tú entiendes que cuando tienes el dinero no necesita a Dios. Oye, eso. Y sabe algo, me voy a ir más profundo. Tú sabes que hay personas que no se van a salvar porque en su desesperación, porque la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y hay gente que se han conformado con la añadidura de tal manera que se han olvidado del principio que Dios. Hay gente que por el amor al dinero van a perder aún la salvación, mi hermano. Eso es increíble. Hay gente que han sido bendecidos terrenalmente y van a perder la bendición más importante, que es la bendición de la salvación del alma. Wow. Entonces, esto es muy profundo, wow. No, pero esto es increíble, está hablando aquí hoy. Poderoso Dios. Rodolfo, tú dijiste una palabra bien tremenda. Tú estás diciendo que hay gente que por caerle atrás el dinero se van a perder. Y algo muy importante que dijiste, que tú no andabas buscando la felicidad, sino el dinero. Es decir, que la gente tiene lo que Dios le ha entregado, tiene sus hijos, tiene su esposa, pero no valoran lo que Dios le ha entregado por detrás de los afanes y las riquezas de este mundo. Es algo bien terrible. Entonces, Rodolfo, en ese transcurso, cuando ya ahí tú estás buscando lo que es tener, alcanzar, ¿qué pasa con tu vida? Mira, es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumírtela. Amén. Cuando yo pierdo ya mi primer hogar, o sea, estoy hablando de unión libre, no unimos, o sea, yo nunca, amén, mi primer matrimonio fue dentro del evangelio, ya confirmado, casado, tú me entiendes, amén, hace ya 11 años. Con esa pareja, yo duré 4 años. Luego, yo me separo de ella, estoy viviendo solo, luego conocí una joven y también me junto con esa joven y tengo 2 hijos. O sea, yo tengo 3 hijos en total. Okay. ¿Qué pasa? Que es lo mismo. Yo sigo en la ansiedad del dinero. Yo sigo en esa ansiedad y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento que por el mismo dinero, amén, esa joven y yo teníamos un negocio en común. Yo no vi el crecimiento que yo esperaba en el negocio. Y es por eso que yo me separo aún de ella también. Y yo no fue por problemas matrimoniales que me separé de ella, sino porque yo no alcancé económicamente lo que yo esperaba al lado de ella. Wow. Porque muchas veces lo que te digo, la Biblia, y luego te reitero, dice buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás cosas os serán añadidas. Entonces yo me conformé con la añadidura, yo me conformaba con las cosas materiales y las cosas celestiales que Dios me había entregado, que era mi familia, yo nunca la había valorado. Y así mismo tenemos muchas personas aún dentro de las iglesias que se han conformado con la añadidura de tal manera que son gente con ministerio grande en Dios y por la añadidura y por, ay Dios mío, yo siento a Dios en esta palabra, por buscar las cosas de la tierra, las cosas terrenales, se han olvidado del principio, que es el amor a Dios. Porque cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios añade ay Dios mío, Dios añade lo que tú necesitas en tu familia. Dios añade lo que tú necesitas para tú comer a diario en tu casa. Dios añade aún las riquezas terrenales, pero primero el centro tiene que ser el reino. Amén. Primero tiene que ser tu salvación. Wow. Entonces, mi hermano Álvaro, es por esto, porque yo sé que la gente quiere saber cómo yo llego al evangelio. Amén. Después que yo me separo aún de mi segunda pareja, entonces ya yo estoy solo. Yo conozco la pareja actual que yo tengo, mi esposa, amén, Wendy Cornier de Luna. Es por eso que cuando yo conozco a esta mujer, mi vida se vuelve un desastre. Porque entonces yo comencé a ser emprendedor, a tener mi propio negocio. Y cuando yo tengo un negocio, tengo una ruta de embutido, de queso, y me está yendo bien. Entonces yo comienzo a buscar más mujeres. Yo comienzo a andar en la calle. Esto es importante que la gente lo sepa. Aquí es donde comienza verdaderamente la destrucción de la vida mía.
¿Sabe por qué? Porque cuando hay un llamado grande, también hay una persecución grande de parte de la tiniebla para que tú no alcances lo que Dios tiene para tu vida. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo sabía aún el llamado que yo tenía de parte de Dios, pero él no quería que yo accediera a lo que ya Dios había dicho. Entonces, por eso es que mi vida se vuelve un caos, porque cuando yo comencé a conseguir algo, yo comencé a tener más mujeres. Yo comencé a vivir una vida muy desordenada. Es por esto que fue algo tan fuerte y algo tan, yo diría que tan desastroso, que esto llegó, vamos a decirlo así, a un momento en donde mi relación se volvió tóxica. Donde ya cuando yo no hacía las cosas, mi mujer me esperaba con un pleito, con una cosa, con una contienda. Y cuando yo hacía algo, también era lo mismo. Ya la relación, mi vida se había convertido en un caos. Se había convertido en algo tóxico, en algo que tú no sabías si cuando llegara a la casa tú querías llegar o si seguir trabajando. ¿De parte de ella era? Eso era de parte de ella, pero era porque ya yo lo había inculcado con mis acciones. Escuchen ahí. Era que yo tenía varias mujeres. Porque algunas veces nosotros queremos tirar el otro de malo y no sabemos que la raíz del mal lo traemos nosotros y se lo inculcamos al otro. Porque fue que un hombre que ella conoció, lleno de seguridad, lleno de sueño, se convirtió en un hombre que lo que traía era inseguridad. Lo que traía era destrucción al hogar. Porque era que ella se enteraba de una mujer que me descubría hoy, pero mañana se enteraba de otra. Entonces eso trajo un caos a las... Ay, Dios mío, eso trajo un caos, pero para que tú veas lo maravilloso que es Dios. Y es por eso que aun cuando, mira, escucha esto, cuando los discípulos andan caminando en el mar, ellos andan, dice la Biblia, que andan en la tercera vigilia, y dice que se levantó una tormenta, dice que se levantó una tempestad, que ya los discípulos dijeron, bueno, nosotros vamos a morir aquí, estoy parafraseando. Ellos dijeron, ya para nosotros no hay nada que hacer. O sea, probablemente ellos llegaron a pensar que la última noche que ellos vieron el maestro fue ese día. Pero ellos no sabían que ese día ellos iban a ver otra dimensión del maestro que andaba con ellos. Porque dice la Biblia que la tercera vigilia fue donde él se le apareció caminando sobre las aguas. Que ellos, ay Dios mío, ellos dijeron que parecía que era un monstruo. ¿Tú me entiendes? Porque ellos no esperaban a alguien caminando sobre las aguas. Ellos dijeron, en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, yo me imagino la barca hundiéndose, llenándose de agua, Álvaro, y ellos diciendo, vamos a morir. Y mira, ahora viene, bendito el nombre de Jesús. Mira aquellos que vienen allá, que no hay nada bueno. Porque ellos entendieron que la dimensión, ay Dios mío, ellos no entendían. Ellos dijeron, en lo que estamos viendo, esto es un monstruo, esto es algo sobrenatural, esto es algo raro. Pero ellos no sabían que en medio de la tempestad que Cristo se le había revelado en otra dimensión. Donde ellos dijeron, ya ustedes van a dejar de ver el Jesús común y van a ver algo sobrenatural. Pero ¿qué pasa? Que cuando él le dijo, no teman, que soy yo soy Jesús. Pedro dijo, pues espérate, si este es Jesús y yo te conocí en otra dimensión y tú caminas sobre las aguas, permite que yo también camine sobre las aguas. Pedro dijo, voy a experimentar también algo nuevo. Yo voy a aprovechar la atmósfera, porque algunas veces lo que nosotros vemos como destrucción, lo que vemos como muerte, cuando Cristo viene y te dice, no, yo veo vida. ¿Sabe por qué? Porque en medio del caos, que no me voy a salir de donde yo quedé, que fue cuando la esposa mía me está descubriendo una serie de mujeres. Bendito el nombre de Jesús. Cuando mi hogar esté en caos, fue cuando Cristo vino, porque fue ahí que conocí a Cristo. Llegó un momento en el que dos pastores, alguien los llamó, una compañera de mi esposa, porque mi esposa estaba pasando por un momento difícil. Y ella entendía que probablemente mi esposa, por la situación que estaba pasando, por el caos de nuestra relación, se iba a quitar la vida. Ahí fue cuando ella llamó dos pastores. Ellos son hermanos. Yo bendigo la vida de mi hermano Samuel Severino y Fernando Severino. Esa fue la persona que me ganaron para Cristo. Y le doy gloria y honra a Dios por ello. Me suena el nombre de... Es por eso que cuando estos pastores llegan a la casa, yo no estoy en la casa. A mí me inculcaron la religión católica, pero en verdad yo no era nada. Porque yo decía que era católico, pero yo tenía más de 10 años que a la iglesia yo no pisaba. Alaba a Dios si puede. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento, mi hermano Álvaro, en donde en medio de esa turbulencia los pastores llegaron por medio de la compañera de mi esposa a la puerta de mi casa y ella no lo conocía a ellos ni ellos la conocían a ella. Entonces ellos dijeron, nosotros vinimos a este lugar porque nos enviaron. Ella dijo, ¿quién nos envió? Y ellos le dijeron, nos envió Dios. ¿Sabe por qué? Y no fue que mintieron. Ojo con esto.
Dios te puede usar a ti para mandarme a un lugar a mí. Y no fue que tú me enviaste, fue que Dios trató contigo para que yo sea enviado al lugar que tú me enviaste, porque es una misión de Dios que yo voy a hacer. Es verdad. ¿Tú me entiendes? No. Dios solamente te usó como instrumento para que yo pudiera llegar al lugar y hacer la asignación a donde Dios me envió. Es por eso que ellos llegaron y dijo, nos envió Dios. Y cuando ella le abrió la puerta, que ellos se le identificaron y le dijeron que ellos eran pastores, ellos entraron a mi casa y ellos se sentaron con ellos y dijeron, nosotros vinimos porque usted está pasando por un momento difícil en su relación. Dios y nosotros queremos traerle solución a su problema. Nosotros creemos traerle a Cristo. Es ahí donde la esposa mía acepta, es ahí donde ella llega y se pone a hablar con los pastores. Ellos lloraron, ella lloró, se desahogó, ella se sintió libre. Amén. Y cuando yo llego de trabajar, ya ellos se habían ido. Wow. Entonces ella me dice, Rodolfo, hoy me visitaron 2 pastores y quiero que tú también, ellos quedaron de volver el miércoles. Amén. Quiero que tú estés aquí para que recibas. Y yo le dije, acuérdate que soy muy ocupado y segundo, yo soy católico. Yo no me convierto a eso loco evangélico. Era un problema, ¿eh? Sí. Dios mío, padre. Eso es extraordinario. Santo mi hermano, y es ahí cuando ella siguió insistiendo, porque algo que sí que el hombre y la mujer de Dios tienen que tener es resistencia. Amén. Sí, insistencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre y una mujer de Dios conoce a Dios, sabes que Dios obra aún en medio del caos. Sabes que Dios obra aún en medio de la incredulidad. Entonces esta mujer, aún no conociendo a Dios, ella se llenó de fe. Y ella entendió que el mensaje que aquellos hombres de Dios les llevaron, ella dijo, esto puede cambiar mi hogar. Porque ella sintió un cambio en su interior. Y ella entendía que ella podía transmitir ese cambio a mi vida. Amén. Entonces fue por eso que cuando ella llegó, cuando la siguiente semana, el próximo miércoles, yo estaba en el lugar cuando ellos llegaron. Porque ella se puso de acuerdo con ellos, escucha esto, se puso de acuerdo con ellos para que llegaran a la hora en que yo llegaba de trabajar. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Cuando ellos vieron, yo tenía un carro, un Corolla rojo, y yo lo tenía bien bonito, y le tenía, ya tú sabes, un musicón como iba. ¿Qué pasa? Que cuando ellos vieron, oh, gloria a Dios, yo tenía un minibús también, que era en el que yo trabajaba, porque ese carro era para los fines de semana, para yo sonar y para yo beber con mis amigos. ¿Qué pasa? Que cuando ellos vieron el carro, cuando ellos me ven a mí, ellos dijeron, con ese muchacho no hay mucho que hacer. O sea, ellos dan el testimonio ahora. Wow. Ese muchacho está bien atado. Y es impresionante, mi hermano Álvaro, porque cuando ellos llegan y me ven y ellos oran, porque yo recibí, ya tú sabes, dentro de mi ingenuidad, recibí la oración, digo ingenuidad porque yo estaba indispuesto, pero ellos no vieron mi rostro. Ellos no vieron mi rostro. O sea, lo que te quiero decir, que ellos no se detuvieron por lo que vieron. Y esto es poderoso. El hombre de Dios que camina por lo que ve no llega lejos. El hombre de Dios tiene que caminar por lo que cree. Yo siento a Dios en esta palabra. ¿Verdad? Cuando tú ves destrucción, cuando tú ves muerte, dice tú, no, Dios me habló a mí para vida. Y tú declaras vida donde el diablo declaró muerte. Yo siento a Dios aquí. Esto Amén. Está profundo acá en esta mañana. Dios mío, Padre. Mira, yo siento que Dios le está hablando a gente que solamente tiene que declarar la palabra. Amén. Personas que van a ver, bendito el nombre de que este conversatorio o este testimonio que van a decir, a mí lo que me ha hecho falta es acceder a la autoridad que ya Dios me ha entregado. Amén. Te estoy diciendo que ellos no vieron el rostro mío, ni como yo recibía la palabra, sino la encomienda que ellos llevaron. Mi hermano, y eso comenzó desde ese día. Ellos dijeron, vamos a venir los miércoles, varón. Yo les dije que sí. Ellos insistieron en ir siempre todos los miércoles. Pasó un mes, pasaron 2 meses. Como a los 2 meses y medio, más o menos, fue donde ellos llegaron y había una vigilia un viernes. Ahí fue que yo conocí a mi pastor Franklin. Y cuando en ese entonces Franklin era evangelista, yo no quería ir a la iglesia. No. Yo fui a buscar a mi esposa, que yo acostumbraba a irla a buscarla, ella trabaja en una farmacia. Y cuando yo llego a la farmacia a buscarla, me dice, vamos a ir a la vigilia donde los pastores me invitaron. Y era ahí en el Cima, en la Plaza Cima. Cuando yo le digo a ella, digo, no, te voy a llevar yo, te dejo en el parqueo, yo me voy a la casa, cuando tú salgas vuelvo y regreso a buscarte. Ella dice, no, perdón, vamos a ir los dos. Amén. Digo, yo te dije que no.
ella se monta, yo fui a buscarla en un motor también que yo tenía. Cuando ella se monta en el motor, ella se desmonta en el parqueo, pero me le quita la llave al motor y se entra para la iglesia. Ya no me queda de otra. Dios mío, padre, por qué mujer sabia. Cuando ella entra a la iglesia, ya estoy tranquilo, porque Oh, gloria. no le voy a hacer mucho Ya. delante de la gente, me siento mal, pero Fue buena no lo voy esa. a demostrar. Dios mío, padre. Cuando la mujer le entra a la iglesia Amén. y entra con la llave del motor y le entra la cartera y la guarda, yo me siento al lado de ella y hay unos coros y una cosa, como yo no entiendo eso, me acerco y le digo, por eso es que no me gustan esta gente, por lo bullosos que son. Y vuelvo y me le quito del lado y estoy viendo para adelante, ahí estoy Amén. dentro de mi cosa aplaudiendo. Pero llegó un momento en el cuando ya presentan el predicador. Yo conocí a Franklin Hernández y lo conocí en la ZP conchando con un pajonazo vuelto un loco. Y yo cuando lo vi que lo presentaron dije, pero es el loco que va a predicar. Siento a Dios aquí. Dios mío, padre. Para que tú veas cómo Dios obra y para que la audiencia vea lo que está en la plataforma, cómo es que Dios obra a través del hombre. Amén. Cuando yo veo que el loco que yo digo que va a predicar y veo que él coge el micrófono y desde que el hombre comienza a soltar la palabra, yo comienzo a sentir el Espíritu de Dios y comienza mi piel a enrifarse y empiezo a sentir la presencia de Dios y le digo a la mujer, digo, wow, pero la verdad que ese muchacho tiene algo porque yo no sabía ni cómo expresar. Digo, ese muchacho tiene algo poderoso de parte de Dios. Digo, porque mira cómo está mi piel y me dice, mira cómo está la mía. Y yo sentía la presencia del Espíritu Santo literal. Y recuerdo que cuando terminaba el mensaje, la primera persona que llame a mí y me dice, mira, tú me conoces. A ti no te invitó el pastor, sino que te trajo Dios. No sé qué tiempo tú tienes congregándote aquí, pero lo que yo veo es un predicador, un profeta de Dios. Ay, Dios mío, yo siento a Dios. Y él llama a mi pastor en ese entonces y le dice, pastor, prepare lo que usted tiene un gran predicador. Y lo que Dios va a hacer con él es evaporar rápido. Así que con él no se duerma. Yo siento a Dios. Yo comencé dentro de mí a reírme. Digo, esta gente son locos. Digo, yo soy un tipo que el día que yo sabía que había exposición en la escuela, yo no iba. Yo le tenía pánico a los escenarios. Yo no quería saber de exponer. Y yo digo, lo primero es que esta gente leen la Biblia, leen la palabra. Y luego yo me doy cuenta que ellos comienzan a hablar de lo que leyeron. Y de ahí comienzan a hablar de cosas que ellos tienen en la mente o de cosas que ya aprendieron que yo no voy a saber hacer eso. Amén. Porque yo contaba con los recursos míos. A mí se me había olvidado o no conocía que el que revela es Dios, que ellos operan solamente somos instrumentos y es el Espíritu Santo quien da la palabra. O sea, tú solamente tienes que abrir ay Dios mío, abrirle paso a Dios. Cristo entra y Cristo cambia todo lo que tú tienes por completo, aún tu mentalidad. Fue por eso que cuando ya yo llego y yo escucho esta palabra, dentro de mí se despertó algo. Yo quise reírme en el momento, pero cuando llego a mi casa y medito en la palabra que yo escuché y en lo que yo vi, a mí se me entró una hambre de yo conocer. Yo dije, la verdad que él cambia a lo loco, porque el loco que predicó yo lo conozco. Wow, yo siento a Dios. Esto es poderoso. Oh, gloria. Entonces, por como yo vi al muchacho en la condición en la que yo conocí y en la dimensión en la que Dios lo tenía, se me despierta un hambre. Y yo dije, yo no confío mucho en ellos, pero por el muchacho yo quiero entrar. Porque así que el diablo te pone. Y así tiene el diablo gente atada ahí afuera, diciéndole que los evangélicos son locos, diciendo que los pastores son ladrones. Dentro de todos los pueblos de Dios, yo admito y sé que hay gente falsa. Como en el mundo hay muchos falsos. Pero también reconozco que hay hombres y mujeres de Dios. Amén. Entonces yo no puedo echar en un saco todo por culpa de uno. Porque los buenos son más que los malos. Entonces esto es increíble, esto es impresionante. Porque mira, en medio, como te decía ahorita, en medio de la turbulencia, en medio de yo no creer, es donde yo conozco a Dios. Wow. Es donde Dios se me revela. Y es por esto que cuando yo llego a la casa, eso fue viernes, una vigilia, el domingo al culto. El sábado mi esposa me dice, vamos a ir al culto de mañana. Digo, no sé, pero me gustó algo. Bueno, ahí fue donde yo comencé de nuevo. Y el domingo le dije, cámbiate que voy para la iglesia. Y volví a la iglesia. Entonces predicó mi pastor, quien era mi pastor Samuel. Y el mensaje me encantó.
Wow. Cuando el mensaje me llama la atención, como quiera, yo le dije, pastor, a mí hay algo, y es que yo los domingos, escucha esto, los domingos yo subo al campo, tengo una música y yo sueno allá siempre y me bebo mi trago. Digo, entonces para que se lo diga a otro, se lo digo yo. Entonces yo entiendo que no tengo la cualidad para ser cristiano. Y él me dijo, no, mi hijo, espérate. Ve allá y vuelve acá otra vez al culto. Porque el hombre de Dios lo que necesita es sabiduría. Él sabía ya lo que Dios había hecho y lo que Dios había sembrado. Lo que pasa es que hay gente que no saben que quien convence de pecado no es el hombre, sino el Espíritu Santo. Entonces él entendía que el Espíritu Santo ya había cambiado algo con el simple hecho de yo ceder y ir a la iglesia. Él sabía que ya había algo. Él sabía que ya el Espíritu de Dios estaba obrando. Él permitió que yo subiera al campo. Pero adivina qué. Cuando yo subía allá yo no quería sonar. Ya había algo dentro de mí que calcomeaba. Como que me decía, ya esta no es tu hábitat. No te sientes bien con él. Ya ese día yo no entré al lugar que yo siempre, a mí me abrían paso, entraba a mi carro y aprendí a sonar. Ese día ya yo seguí de largo y me paré un poco más adelante de donde yo sonaba. Me subo en un jeep allá en el campo con unos amigos míos y ellos están bebiendo un ron ahí y yo estoy con ellos ahí. Pero ¿qué pasa? Que de ahí va el dueño del negocio y me dice a mí, Rodolfo, vamos, que allí yo te necesito. Él fue y le dije, yo voy ahora. Luego él se retira y media hora después vuelve porque yo no fui. Y me dice, mire, camine. Yo me monto en el carro, pero no voy conforme, porque ya yo no quiero. Ya yo voy en contra de mi gusto. Yo entré al lugar, el lugar se llenó. Oye. Comenzamos a beber y a sonar, pero dentro de mí hay un vacío. Ya yo no siento la alegría que yo sentía antes. ¿Qué pasa? Que cuando yo salgo del lugar, ya son como las 10 y pico de la noche, a las 11. Y voy bajando con mi esposa al lado. Le digo, fue la última vez que soné. Esta música yo la voy a vender y no voy a sonar más. Ella me mira y se ríe porque ya yo me había bebido un par de tragos. Dice ella, oye, el que te escucha a ti, digo yo, no, en serio. Mi hermano, ya el próximo domingo subimos donde mi madre, que ella vivía allá, todavía estaba viva, y donde mi padre. Cuando yo regreso, o sea, yo no llegué al lugar donde yo sonaba. Cuando yo bajo, ni yo mismo me di cuenta de eso. Cuando yo vuelvo a Caldo de nuevo en el lugar que le dije que ya yo no volvía a sonar más, ella me dice a mí, wow, pero mira, pues parece que es verdad lo que me dijiste. Digo, ya yo ni me acordaba, digo, de que dice ya que tú no vas a sonar. Digo, no, yo no voy a sonar más. Yo comencé, mi hermano, a hablar con los amigos míos, a decirles que voy a vender la música, que ya yo no quiero seguir ahí. Y ellos dijeron, no, tú estás emocionado. Digo, yo no sé si emocionado. Ahora yo quiero seguir la secuencia, la emoción que tengo. Sí, porque ahora tú me dices que eres cristiano, pero eso es al paso. Digo, bueno, el problema es que yo quiero seguir la secuencia, la emoción que tengo, si es emoción como tú dices. Hermano, yo vendí la música en pocos días, la día está barata, porque yo quería como despojarme. Sí. Porque lo que la gente necesita para poder alcanzar lo que Dios dijo, muchas veces despojarse de aquellas cosas que te tienen atado, bendito el nombre de Jesús, al mundo, bendito el nombre de Dios y al caos, porque muchas veces no nos damos cuenta. Y hay cosas que tenemos que estamos atados que lo que traen es caos a nuestra vida. Porque de esa música me conseguí yo muchas mujeres. De esa música yo llevé mucha gente a la fornicación, al adulterio, porque yo no sabía, dentro de ese ambiente iban personas que eran casadas, que no, quizás su intención no era salir con una mujer de ahí, pero tú sabes que cuando el hombre está ebrio, ya no es el hombre que cabila en su mente, es el mismo Satanás. Porque eso es lo que la gente no sabe. La gente dice que beber no es malo, que eso no es pecado. Claro que es pecado. ¿Por qué? Porque lo que hace que eso te saca de tu subconsciente. Entonces, cuando tú no estás en tu cabales, cuando tú no sabes operar en tu mente, dentro de tus 5 sentidos, tú comienzas a hacer cosas que no es la que tú querías hacer. Y eso es lo que el ron o las bebidas alcohólicas hace con la persona. Entonces hay gente que dicen que no, que el embriagarse, que es pecado, porque la gente entiende que una copa no hace nada. Entonces la Biblia dice que un chin de levadura daña la masa completa. Amén. O sea, yo era bebedor y había un momento que yo me veía medias pequeñas y con esas medias pequeñas yo tenía problemas. Me ponía ebrio, mi hermano. Entonces tú no sabes cuál copa de esas te va a caer mal. Entonces tú no sabes cuál copa de esas te va a hacer pecar contra Dios.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Apártate. De las cosas que te tienen atadas, de las cosas que tú amas, son de las que te tienes que despojar para tú poder alcanzar la promesa y lo que Dios tiene para ti. Entonces, por eso, Álvaro, fue que cuando ya yo vendí la música, el pastor comenzó, yo comencé a ir a la iglesia, yo no dejé de ir jamás. Yo comencé a seguir yendo a la iglesia. Yo comencé con esa hambre de Dios, yo siguieron yendo los miércoles. Yo le dije, mira, yo necesito que ustedes me den estudio. Yo necesito aprender. Así mismo yo lo hicieron, mi hermano. Todos los miércoles, 1 de la tarde, que era la hora que yo llegaba, yo estaban ahí esperándome. Un fijo ahí. Siempre ahí. Porque el hombre de Dios también tiene que tener constancia. Claro, es verdad. Eso es una parte muy importante. La constancia es una parte muy importante del hombre de Dios. Amén. Porque ahí es donde se materializa verdaderamente la esencia de Dios, en la constancia. Cuando tú eres un hombre inconstante, la gente deja de creer en ti. Porque yo siempre, mi hermano, he predicado y he dicho que el hombre no se cataloga por la profundidad del mensaje que tiene, sino por el nivel de esencia de Dios que guarda. Algunas veces tu mensaje es bueno, es profundo, es bonito, se escucha bien, pero las vivencias que tú tienes, dicen los vecinos, por eso es que yo no me convierto por cómo ese tipo vive. Porque aquí no se trata de la profundidad del mensaje ni de la cantidad de palabras que tú usas para el mensaje, sino el nivel de reflejo que tú tienes de lo que tú estás predicando. Porque esto no se trata de solamente llevar el mensaje, sino de modelar el mensaje que tú estás dando. Lo que cambia no es la esencia que tú das como hombre de Dios, sino el poder, la manifestación, la esencia que tú das de la vivencia que tú tienes en tu casa, en tu familia, en la iglesia. Eso es lo que hace que la gente cambie. Porque ahí es donde la gente, donde tú reflejas el cambio de lo que tú estás hablando a través de esto, de las Sagradas Escrituras. Amén. Wow. Es algo impresionante lo que se está hablando hoy. Entonces, ya cuando tú vendes la música, ya te metiste ya. Cuando yo vendo la música, ahí yo comienzo en la iglesia. A mí es impresionante, mi hermano, que ya yo a los 4 meses de verme convertido, yo pertenecía al liderazgo. Y esto es como de loco. Yo sé que había gente que le decían al pastor, la verdad que este hombre es loco. Un Saúl. Este hombre como que no sabe pastorear. Y yo diría que ese hombre tiene más sabiduría de la que un hombre humano debiera de imaginarse. Lo que pasa es que hay cosas, la Biblia dice que hay cosas que Dios tiene guardadas, que hay cosas ocultas que Dios tiene guardadas, que son para aquellos que le aman. Porque hay locura que tú vas a hacer que el hombre no la va a entender. No. Que el hombre va a entender incluso que eso es pecado lo que tú estás haciendo. Y tú lo que estás haciendo es dejándote guiar por Dios. Bendito el nombre de Jesús. Porque llegará un momento, tú te crees que es un nuevo creyente con 4 meses pertenecer al liderazgo de la iglesia. Es difícil. Hay gente que van a decir, este tipo está loco. Pero el tipo no sabe dónde está parado. Yo lo que digo a la gente que Saúl duró menos que tú. Solo no duró ni 2 semanas, creo yo. Amén. 4 meses no duró Saulo. Di que fue un cambio. Prepararme, di que no. Eso fue un cambio. Ese hombre entró a Damasco, se levantó de ahí a predicar a Cristo. Dime tú, entonces, eso es bíblico. Claro. La gente muchas veces no entiende la cosa de Dios. Había gente que lo catalogaba como loco. Y él comenzó en poco tiempo, mi hermano, a darme el micrófono. Y llegó un tiempo, varón, que yo le dije, varón, y usted se cree que está bien, porque yo veía como te digo, como la iglesia, como algunas veces, porque mira qué pasa, yo siempre digo que a veces el mismo hombre de Dios que Dios usa para darte la palabra a ti, de que ve grandeza y de que ve esencia de Dios en ti, es el mismo que el diablo usa en un momento para decirme el llamado que tú tienes no es de Dios. Ahora lo que tú no puedes detenerte, porque Dios no tiene sombra de variación en las palabras que Dios te ha prometido, que te ha dado. Así es. Entonces, ¿qué te digo? Yo mismo cuestionaba al pastor y llegó un momento que yo le decía, varón, ¿y usted se cree que está bien que usted me suelte el micrófono? Varón, yo no quisiera soltárselo, pero si Dios me da la orden, no me puedo quedar con él en la mano. Yo siento a Dios en esta palabra. Dios o sea, sabe. Lo que él me quería decir, lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo por una emoción, sino porque Dios me insta a hacerlo. Y después, con el pasar del tiempo, yo entendí lo que Dios estaba haciendo en mí. Yo estaba acelerando, mi hermano. Yo estaba acelerando el llamado que él tenía para mi vida. Amén. Y yo me gozo en Dios, mi hermano. Yo tengo en el evangelio unos 6 años y medio.
y me he gozado en Dios porque yo he visto en este poco tiempo. Y de hecho yo digo que yo ministerialmente todavía ni siquiera he salido del cascarón. No me siento ni siquiera, no, hermano, de Wow. verdad. Con firmeza te lo digo, ni siquiera me Amén. siento como tú ves cuando el pollito nace, que rompe Ujú. el cascarón y sale. Yo me siento aún todavía dentro del cascarón. O sea, lo que te quiero decir que me siento tan pequeño que todavía no me atrevo a decir que ya yo rompí el cascarón y salí. Ministerialmente todavía me siento dentro del cascarón. Wow. Ahora Profundo. en los pocos tiempos que tengo he visto la maravilla de Dios. He visto la grandeza de Dios. Porque he Dios mío. tenido experiencias sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios. Wow. Y he visto las manos de Dios obrando a mi favor. Gloria a Dios. Es poderoso lo que Dios ha hecho en este poco tiempo. Amén. Pero qué bueno. Una parte ahí también que noté cuando tú decías que realmente tú viniste prácticamente por amor. Amén. Pues me di cuenta de eso, porque mucha gente duran, por ejemplo, yo le llaman, no quiere venir, otra vez un llamado, y yo deja que pase un proceso fuerte, pero tú cuando sentiste, aleluya, esa conversión del Espíritu Santo, de una vez es que Dios es maravilloso, hermano. Yo no sé cómo decirlo, pero realmente cuando Dios es que convence, el hombre no tiene que hacer mucho. No. Yo siento, mi hermano, que de hecho, eso como desde la antigüedad. Yo siempre he dicho que de hecho yo estaba en un programa de televisión tiempos atrás. Y yo dije que hay personas que tienen un llamado tan especial, que tienen un llamado tan fuerte. Y usted mencionó uno de ellos, que fue a Saulo. Amén. Saulo cayó, un hombre perseguidor de la iglesia. La iglesia. Camino a Damasco, tiene el encuentro con Jesús, cae y de ahí se levanta predicando. Prácticamente, porque ya después que el hombre lo levantan, lo llevan, que él queda ciego. Que ya el profeta viene por mandato de Dios y ora por el hombre de Dios. Amén. Inmediatamente el hombre comenzó a predicar inmediatamente. Entonces es impresionante. Así mismo fue cuando Elías cruza por el lado de Eliseo y dice la Biblia que él le tiró el manto. Inmediatamente el hombre le dijo que le permitiera que él se fuera a despedirse de su padre y de su madre. Amén. O sea, el hombre tomó el llamado tan en serio que él dijo, ya a partir de hoy, aún mi familia no me va a ver cada vez que quiera. Por eso me voy a despedir, porque no sé en qué tiempo yo vuelva a ver. Por eso fue que él dijo, aún se acabará el conocerme como huellero y me van a conocer como el profeta. ¿Sabe por qué? Porque lo segundo que él hizo fue que mató a los bueyes. El problema de mucha gente hoy en día es que ellos cogieron el llamado, pero los bueyes lo han dejado vivo. ¿Sabe por qué? Porque todavía están dependiendo del mundo del pasado que quedó atrás, porque no saben el día que vuelvan a necesitarlo. Y por eso fue que cuando Dios me llamó, yo vendí la música, papá. Porque la música era una de las ataduras más fuertes que yo tenía en el mundo y lo que me tenía matado al mundo. Entonces lo que pasa es que hay mucha gente que ellos han tomado el llamado, pero no han matado a los bueyes. No se han despedido de su familia. Porque ellos entienden que en un rebalón pueden volver a necesitarlo. Y hay recursos que Dios te quitó, que cuando Dios te lo quite, tú no lo vas a necesitar jamás. Santo. Y por eso es que hay gente que no han podido crecer en Dios, porque han pecado todavía las ataduras vivas. Han dejado los deseos carnales vivos. Y yo vengo a hablarle a la gente de parte de Dios y a decirle, ministro, que Dios cambia. Cuando Dios te transforma por completo. Y de verdad. Por eso es que yo no creo en el cristiano que dice, varón, el problema es que yo soy de carne y hueso. Y hay personas, porque es verdad. Aquí no hay nadie imprescindible. Usted o yo, Dios no guarde y Dios no libre. Podemos caer mañana. Ahora en nuestro pensamiento no puede vivir que nosotros vamos a vivir en el piso. En nuestro pensamiento no puede vivir que nosotros vamos a caer. Mi hermano, ni que se escucha arrogante. No, yo para allá no voy. Ahí en ese lugar fue de donde Dios me sacó, para allá yo no vuelvo. Era ir para adelante en el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué te digo? La mentalidad tuya tiene que cambiar. Tú no puedes pensar en que yo estoy cerca a caer. No, yo no voy a caer y se acabó. Dios santo. Porque es un desafío al diablo que tú le haces cuando tú dices directamente no. Porque todo va a depender. Por eso es que mira qué pasa. Incluso cuando tú estés enfermo, tu enfermedad depende de más de un 50% de tu mente que de lo que tú tienes dentro de ti. Dios mío. ¿Tú sabías eso? Está profundo esto. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de reino, el pecado nunca te va a asediar. ¿Sabes por qué? Porque tu mentalidad nunca piensa en la debilidad que tú tenías, sino en la grandeza del Dios que te llamó, que te desarraigó de la debilidad. Santo Dios. Entonces, por eso es que muchas veces a nosotros lo que nos falta es cambiar de mentalidad.
cambiar de mentalidad. Cuando cambiamos de mentalidad, entendemos que somos terrenales, pero Dios mío, nuestra estadía es el reino de Dios. Santo Entonces, Dios. cuando nosotros entendemos que nosotros somos embajadores en la tierra del reino de Dios, vamos a entender que nosotros somos aquí como turistas en la tierra. Ay, ay, ay. El turista viene, disfruta de tu tierra, pero entiende que el país al que él pertenece, donde él nació. Y por un tiempo vienen aquí. Y él sabe que viene por un tiempo definido. Dios mío, está profundo esto. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que él no trabaja para tu tierra. Él viene y disfruta tu tierra, pero entiende que para la tierra que él tiene que dar beneficio para la que él pertenece. Ay, ay, Entonces, ay, cuando tú entiendas que aquí te envió Dios a ti, que cuando Dios dice en el libro de Génesis, que Dios te creó, que Dios te dio imagen y semejanza, y Dios te dio autoridad, porque cuando él creó a Adán, Dios le dio imagen, Dios le dio semejanza y le dio autoridad sobre la bestia del mar, sobre las aves del campo, sobre los peces del mar, sobre la bestia del campo. O sea, cuando él no creó cualquier muñeco. Porque la gente entiende que él creó un muñeco de tierra y le dio soplo y quedó ahí. No, eso no es así. Eso es más profundo de ahí. Porque el problema es que si Dios te dio semejanza, si Dios te dio semejanza, si Dios te dio imagen, significa que las cosas que te miran a ti desde el punto de vista terrenal no te ven como Álvaro, un simple humano. No. Te ven como un hombre que tiene imagen y que tiene semejanza de Dios y que tiene autoridad de Dios. Todo es cuestión de si tú la usas o no. Santo. ¿Verdad? Que cogen ahí, mi gente. Es cuestión de tú saber usar lo que Dios te entregó. Porque es recurso al demás. Sí. Para vencer las obras del diablo. Bastante. Ahora todo depende si tú lo usas. Todo depende de qué manera tú lo uses. ¿Qué manera también? Entonces yo le exhorto a la gente y le exhorto a cada vida que nos mire en esta hora o que nos va a ver, no sé a qué hora usted nos va a poder visualizar. Ahora quiero exhortarle esta palabra. En la vida, Dios, nuestro creador, amén, lo creó a usted a imagen y semejanza de él y le dio autoridad aún desde el principio. Entonces, ¿qué usted necesita? Usted necesita usar la autoridad que Dios le dio. ¿Por medio de qué? ¿Cómo tú accedes? Porque hay algo que la gente dice, a mí me creó Dios, yo soy hijo de Dios. No es así. Usted cría, todos somos criaturas de Dios. Ahora el hijo es aquel que tiene identidad. Amén. La autoridad sin identidad no se usa. Ejemplo. Tú eres hijo de tu padre. Tú sabes que tu padre te engendró en el vientre de tu madre. Tú naces. Tú puedes ser el hijo que más te parezca a tu padre. Vamos a poner, por ejemplo, que esta casa es de tu padre. Si tu padre no te declaran, probablemente mañana ellos mueren y tu hermano te dejan sin herencia. Y fuiste engendrado por el mismo vientre que creó tus hermanos y tú vienes de la misma simiente de tus hermanos. Por esto es increíble, pero no toca herencia. ¿Por qué? Porque no hay un documento que avale que tú eres hijo. No hay nada que te reconozca aquí en la tierra y en ninguna parte que eres hijo. ¿Por qué? Porque tú no tienes identidad. Bueno. El problema de mucha gente que no está usando la autoridad o la está dando y no está siendo escuchada ni recibida es porque todavía no tienen identidad de hijo. Son criaturas. Lo creó el mismo Dios que me creó a mí, que lo creó a usted, pero ellos no han accedido a la identidad de Dios. Esto está profundo. Terrible. Entonces, yo le insto a la gente, porque las personas muchas veces no conocen y van a preguntar, varón, ¿y cómo yo accedo a mi identidad para no solamente ser creación, sino hijos? Mi hermano, esto está más fácil de lo que usted se imagina. Lo que usted necesita, santo es el nombre de Jesús, es usted aceptar, abrirle la puerta a Cristo. Cristo entra. Usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Y usted se bautiza y dice la Biblia que te será salvo. Usted cambia de identidad inmediatamente. Amén. Santo es el nombre de Dios. Aquí es donde ya Dios te declara, donde el cielo te declara como hijo y te reconoce como hijos. Porque todos somos criaturas, mas todos no somos hijos. No creó el mismo Dios. Ahora la identidad va a depender de mí. Suena feo, pero esa es la realidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay gente que también
adquirido la identidad y se la han dejado quitar de nuevo. Otro punto muy interesante. Dios santo. Esto está más poderoso de lo que yo me pensaba. Hay gente, repito, que han adquirido la identidad de Dios y nuevamente se la han dejado quitar de nuevo. Terrible. Porque mira qué pasa, que el día que yo adquiera mi cédula, o sea, de hecho yo la tengo, pero cuando yo me refiero a cuando yo sea mayor de edad, yo adquiero mi cédula, a donde quiera que yo vaya, dígase al banco, al consulado, a muchísimos lugares importantes del estado y como quiera, voy a necesitar esa identidad. El día que yo la pierda, la misma persona, escucha esto, donde yo fui, que reconocen que yo soy Rodolfo, que soy Rodolfo Luna, saben mi número de cédula, saben todo, pero yo no presente mi identidad, hay problema. No te van a citar. ¿Qué pasó? No, se me perdió, no puede entrar. Ah, no puede. Pero que usted me conoce, yo fui el que vine ayer, yo se la presenté, yo me acuerdo incluso de la hora. Me acuerdo de tu obituario, viniste con un poloche blanco y con un saco gris, pero es la identidad que necesito. Y tú te van a decir, tú tienes una foto por lo menos ahí. No, no puede. No puede entrar. Dios mío, padre. Porque esto no se trata de que tú eres fulano, esto se trata de identidad, de que tú muestres quién tú eres. Porque la identidad es la que habla por ti. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque el diablo es un experto después que tú adquieres la identidad, quitarte, a decirte no, tú no tienes cualidad de ese ministerio. Esa gente te están engañando con ese diezmo. Esa gente lo que están haciendo es que te están quitando el sudor de tu frente. Sí. Esa gente lo único que te van a hacer es que te van a sacar, te van a exprimir lo que tú tienes y te van a soltar. Dios mío. De esa manera, cuando tú escuches esa voz y tú caminas por quien te está ministrando, que es Satanás, a través de quien sea, te va a apartar, te va a quitar la identidad. Ya tú vas a querer entrar al reino, dar orden en el reino y nadie te va a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que tú comienzas a creer, tú te vas de la iglesia porque tú dices, no, yo para buscar a Dios no necesito la iglesia. Porque eso es lo que el diablo te ministra. No necesito congregarme, no que no. Porque él no sabe que cuando tú tienes tu cuerpo y tú sabes que para poder estar vivo tienes que comer, el diablo te dice no comas, que tú vas a seguir viviendo igualito. El día que tú dejes de comer se va a reflejar que tú no estás comiendo. Pero no solamente se va a reflejar, sino que tu cuerpo físico se va a debilitar. Claro. Se va a empezar a consumir. Poco a poco. Poco a poco tú vas a desaparecer. Dios santo, Padre. Y así mismo es el hombre y la mujer de Dios que tiene el llamado de Dios, que accedió a aceptar a Cristo y se debilita saliéndose de la iglesia. Cuando tu cuerpo espiritual deja de recibir palabra, empieza a debilitarse. Es el alimento. Y empieza el cuerpo carnal a coger fuerza. Ya tu esposa, tú empiezas a verla rara y empieza a visualizar a la mujer del vecino. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que tú tenías que estar guerreando, que tú tenías que estar de rodillas, está viendo la mujer del vecino que está cruzando por ahí. Ay. Eso fue, mi hermano, lo que pasó con David. En el tiempo que David debió de estar en la batalla, estaba en el balcón de su casa. Por eso fue que él vio como Linda, la mejor comida, el hombre de confianza de él. Dios mío. Entonces, cuando el hombre espiritual deja de recibir el alimento espiritual, la carne se fortalece, la carne se infla, el pecado entra. Porque el cuerpo que impide que tú eches fuera el demonio, eches fuera el pecado, está débil. Está debilitado. Está debilitado. Wow. No hay fuerza. Entonces, mi hermano, el mensaje es a que usted no se debilite en Dios, que se mantenga fuerte, que se puede, mi hermano. Porque Amén. Desde el comienzo la gloria es de Dios. Yo he tenido firmeza en Dios porque el día que Dios me llamó, yo entendí que ese mismo día llegó un cambio en mi vida. Y yo acerté el cambio. Amén. Porque el problema es que muchas veces el cambio llega a ti, pero tú no acertas el cambio. Entonces hay problema. Eso es como el pueblo de Israel en el desierto, pero tiene mentalidad de esclavo. Mi hermano, ellos andan libres, ya el rey Faraón, ya el faraón no anda con ellos. Corran, salten, son libres y todavía estaban pensando. Todavía, mi hermano, y de hecho, en cualquier momentico empezaban a reclamarle a Moisés, tú no sacaste para acá para que muriéramos de hambre. Eso era terrible, ese tiempo. Papá, pero ya tú estás libre. Ya tú puedes salir y meterte a cualquier monte y comerte una naranja, un guineo y seguir para adelante. Aleluya. El problema es que todavía estamos extrañando el mundo de nuevo. Ya estamos en el evangelio. Wow, pero si yo estaba en el mundo, ay, Dios mío. Pues yo había hecho tal cosa y tal cosa. Pero me iba bien. Pero me iba bien. Mentira, tanto. Mentira del diablo. Yo tengo 6 años en el evangelio y tengo, entonces eso quiere decir que si tengo 39, duré en el mundo 33. Y en los 33 no podía hacer nada.
Dios Y mío. ahora el diablo me va a ministrar a mí que en los 6 años que tengo, si hubiese estado en el mundo, hubiese tenido empresa, hubiese tenido de todo. Ahora empresa yo tengo ahora. Dios mío, alaba la Porque gloria. quizás físicamente en la tierra tú dices, varón, enséñame lo que tú tienes. Digo, tienes que acceder al reino, tienes que acceder al cielo para que tú veas lo que yo tengo. El problema es que esto es temporal, aquí yo estoy de visita. Donde yo estoy de visita no necesito, bendito el mundo, bendito el nombre de Jesús, alaba. Edificar mucho porque yo vengo por un tiempo aquí definido. Ahora yo tengo que tener, yo tengo el tiempo indefinido. Ya se dijo todo con eso. Wow. El que no entendió porque no quiere entender este testimonio ahora. Tiene el hermano Rodolfo. Rodolfo, para no quitarte más tiempo, sé que tienes que ir donde el pastor. Amén. Quiero que tú le des un mensaje final ahí a esas personas, esos jóvenes, esas personas, esos matrimonios que están pasando momentos difíciles, que ellos entiendan, aleluya, que sí se puede cambiar cuando nos entregamos a Cristo. Y puede hacer que haya una segunda parte. Puede ser que haya una segunda parte del testimonio, porque sé que después de ahí, yo sé que Dios te usa de una forma increíble, que tú no te esperabas. Amén. Quiero que tú le hables ahí en esa parte final y le digas lo grande que es Dios y que sí se puede. Mira, y mira qué bueno, que el hombre de Dios es bueno siempre que hable con evidencia. Claro. Porque es lo que te digo, a veces la gente no cree por el mensaje que tú tienes, pero por las vivencias, por lo que te ha tocado vivir, amén, la gente cree. Y miren, voy a decir esto porque hay personas que no lo saben, de hecho creo que ni usted lo sabe. Amén. Los de Dios es tan fuerte y es tan grande que sí se puede. Yo te hablé de 2 personas que fueron mi esposa o mi mujer en un momento y yo me separé de ella. Amén. ¿Qué pasa? Que a mí me pasó lo mismo el 2024 con mi esposa. Amén. Fue tan fuerte en pleno desarrollo de mi ministerio. Wow. O sea, mi ministerio comienza, si usted se da cuenta y le da seguimiento, sabe que una prédica detrás de la otra, mucha prédica, la gloria de Dios. Amén. Yo no me glorío por eso, la gloria de Dios, a Dios le plació. Yo no tengo nada, quien tiene es Dios. ¿Qué pasa? Cuando voy a ir creciendo y la gente está creciendo, me llegó una cosa tan fuerte en mi matrimonio que yo me separé de mi esposa. Dios mío. Yo me fui para Los Cocos a vivir. Allá yo duré 8 meses en Los Cocos. Wow. Cuando yo fui a predicar en la iglesia donde usted me invitó, amén, yo tenía 3 días separado de mi esposa. Dios mío. Primera vez que escucho eso. Ni sabía. 3 días separado de mi esposa y el día antes estaba en otra iglesia predicando. Yo me separé hoy y el otro día yo tenía prédica. Y después de ese día, la próxima era en su iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo estaba destruido, mi hermano. Yo estaba en el piso. Un matrimonio para un hombre de Dios es una cosa fuerte, no es cualquier pérdida. No. En el mundo eso es cualquier cosa, porque mañana te fuiste con otro y se olvidó eso. Que pues Dios... Pero en Dios, para mí, esa fue la prueba y lo más fuerte que me ha tocado vivir. Dios santo. Por eso es que la diferencia de un hombre de Dios a un hombre del mundo tiene que evidenciarse. En el mundo yo dejé 2 mujeres con hijos y yo me casé con otra. Cuando yo vine a Cristo, tuve problemas con mi esposa, duró 8 meses fuera, pero yo volví con mi esposa. Dios santo, alaba la gloria ahí. Porque ya el ego del hombre, o sea, lo que yo decía dentro de mí, ¿usted sabe por qué yo no estoy hoy día con una de las madres de mis hijos? Porque lo que yo dejé por malo ayer, hoy no lo voy a agarrar por bueno. Ese era el ego del hombre. Eso era lo que yo entendía. Yo entendía que esa mujer no merecía otra oportunidad. Okay. Después que yo vengo a Cristo, que yo sé que hay un solo matrimonio, digo, o es esta o ninguna, porque el diablo conmigo no va a hacer cuento. Dios mío. Si Dios me llamó profeta, me llamó evangelista y la gente me está conociendo como el hombre de Dios, como el profeta, como el evangelista, mañana me van a conocer como el recasado, como el hombre que dejó su esposa y hoy está con otra. Dios yo dije, conmigo el infierno no va a hacer cuento. Santo. Por eso es que yo decido, yo mismo, buscar mi esposa, hablar con mi esposa y volver con mi esposa. Porque yo dije, no quiero un ministerio poco. Yo me he subido al púlpito y estoy diciendo que soy casado. ¿Y dónde está la esposa? Ayer tenía, hoy no tiene. En el mismo púlpito. Dios hoy mío. Es soltero. Alaba la gloria ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le dije en un altar que yo iba a estar en la buena y en la mala con mi esposa, cuando el momento malo llegue, tengo que aguantar como el gallo bueno. Porque el momento malo llega. Lo que pasa es que en el momento malo no se corre. No. En el momento malo es de guerra, en el momento malo se pelea. Firme en el nombre de Jesús. Se le dice, Satanás, usted se equivocó, ese es mi esposo y yo soy su esposo. Y esta es mi casa. Quien tiene que irse de aquí es usted.
De aquí ni se va mi esposa ni me voy yo. El problema es que muchas veces el ego de nosotros todavía está vivo. Y hay que hacer como Eliseo, que Eliseo mató a los bueyes. Ese es un buen vivo que hay todavía. El ego tiene que morir, el orgullo tiene que morir. Eso viene. Entonces, el mensaje Santo. para los que están ahí, mis amados, a los matrimonios, se puede luchar por el matrimonio, se puede luchar por su esposo. La mejor forma de usted salir de él no es separarse, es luchar, es buscar ayuda, es usted orar, es que mire a Dios en el secreto. El problema es que le estamos quimiendo más al mundo y al hombre que a Dios. Y el que cambia las cosas es Dios. Y de arriba. Yo puedo orar, pero yo le voy a que mira al que puede cambiar las cosas. Entonces no es que no hable conmigo, yo puedo ayudarte a orar, pero la dependencia no es del profeta, ni del evangelista, ni de Rodolfo, es de Dios. Porque tú me pides ayuda a mí, yo se la voy a pedir al que tú se la puedes pedir directamente. Si yo me pongo de mi parte y me pongo es de rodillas. Es cuestión de tú postrarte y decirle, mi hermano, guerrea conmigo que estoy en el piso ahora. Yo lo que voy a hacer es que me voy a unir. Pero la dependencia no va a ser del milagro que Dios va a hacer a través de mí. El pleito es mío. El pleito es suyo, papá. Yo lo que soy es un guerrero que me voy a unir, el guerrero mío. Santo Dios. Refuerzo, sí, pero sigue batallando. Aleluya. Dios mío. Entonces el problema es que las guerras no se ganan solamente es dando las órdenes, también es peleando, es uniéndote a ella, creyendo en el que tú vas a vencer. Santo Dios. Porque muchas veces no podemos depender solamente de la orden. Tenemos que como soldados también usar las armas. Amén. Y muchas veces está perdiendo el matrimonio porque tú no estás usando las armas. Tú estás usando la debilidad. Tú le estás diciendo, ay Dios mío, Espíritu Santo de Dios, el problema que es tan grande. Tú le estás diciendo a Dios que es tan grande tu problema. Te olvidó decir el problema que es tan grande Dios. Es la autoridad de Dios que te hace falta a ti para tú defender tu familia, tu casa, tu ministerio. Y yo quiero exhortarle a ustedes que no suelten el llamado, por favor. No suelten su matrimonio, no suelten su ministerio. Este es el tiempo de un avivamiento de parte de Dios en la tierra, porque Cristo está a la puerta y hay muchas almas que usted y yo tenemos que salvar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu, Cristo es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu y necesita un cuerpo para poder operar en la tierra. Y ese cuerpo somos usted y yo. Usted y yo es que tenemos que expandir el reino. Usted y yo es que tenemos que hablarle a la gente de la grandeza de Dios. Usted y yo es que tenemos que cambiar el mundo. No es el mundo cambiando a nosotros, porque el problema de muchos ministros es que el mundo lo está cambiando a ellos. Hay problema, mi hermano. Hay problema. Hay problema. Usted fue llamado para cambiar al mundo, no para que el mundo lo cambie a usted. Porque el mundo tiene que venir al terreno suyo, no usted y al terreno del mundo. Santo Dios. Entonces, esto está fuerte, pero se puede. Este humilde servidor, Dios lo sacó de la atadura de las mujeres, de la bebida, de la música, de muchas cosas, de muchas cadenas que estaba atado, que aún todavía hoy día sigo luchando. Ahora la carga mía es más fácil y ligera porque ya, y llevadera porque ya no soy yo que cargo con ella, sino Cristo. Yo me encargo de los de Dios y Dios se encarga de lo mío. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, si usted no tiene más nada que decir, yo bendigo las plataformas, bendigo su ministerio, su casa, amén, la iglesia, y le doy gracias a Dios por este momento y gracias a usted por confiar en nuestro ministerio. Amén. Y usted sabe que somos suyos. Yo siempre que usted me llama y estoy disponible, accedo a su llamado porque yo he entendido y usted ha evidenciado que es un verdadero hombre de Dios. Y como usted es un hombre de Dios que expande el reino, porque hay mucho en redes y no se me sientan mal que yo no vine aquí a hablar de nadie. El hombre de Dios no anda hablando del hombre de Dios, pero tengo que hablar de las cosas que están mal. Hay muchos medios de esto que lo están mal usando. Así es. Están haciendo farándula cristiana y el evangelio no es farándula. No. El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo accedo al llamado de este hombre de Dios y quiero que ustedes todos lo sigan porque él es un verdadero hombre de Dios con evidencia. Amén. Un hombre que está expandiendo el reino de Dios. Un hombre que está llevando una palabra limpia y sin contaminación. La Biblia dice que hay aquel que le añade una tilde a las palabras de Dios va a tener problema. Así es, mi hermano. Entonces yo lo admiro a usted. Amén. Y me gusta acceder a su llamado porque usted es un hombre que está predicando un evangelio sin contaminación. Amén. Usted está expandiendo el evangelio de Cristo. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Así que, amado, un placer tener este hombre también de Dios. Aleluya. Sabemos que Dios lo va a seguir usando más de lo que lo está usando. Aleluya. Sorprendentemente, sé que Dios lo llevará a lugares donde él no se imagina. Dándole la gracia a él también por el tiempo y la oportunidad de él contar su testimonio en este espacio, contando mi testimonio,
Así que esperamos que ustedes hayan llegado hasta el final y comparta y lleve este testimonio a esas vidas, esas personas que hoy están pasando esos momentos difíciles, pero sí se puede. Así que puede hacer que hagan la segunda parte a ver las experiencias que ha tenido este hombre de Dios en este trayecto, aleluya, de este hermoso evangelio de Jesucristo. Así que, amado, quiero que también lo sigan, puedas dejar sus redes ahí, Amén, como, amén. Me pueden seguir en Facebook como Rodolfo Luna, amén, como Rodolfo Luna Díaz. Me pueden seguir en TikTok también como Profeta Rodolfo Luna. Y nos pueden seguir también en YouTube, que tenemos un pequeño canal que está amén, comenzando y estamos subiendo algunas prédicas tenemos allí también, que me pueden amén, encontrar como Rodolfo Luna Díaz también ahí. Así que ya ustedes saben, estamos a sus órdenes, seguimos para adelante y creyéndole a Dios y indetenible en Dios. Esto no es para el que más corra, sino para el que persevere hasta el fin. Dice la Biblia que este será salvo. amén. Así que, amado, gracias a todos por estar en este hermoso espacio y esperamos que este testimonio sea de gran bendición para su vida. Recuerden que toda la gloria es de Dios y aquí nos despedimos. Será hasta la próxima. Así que comenten ahí en los comentarios, porque yo sé que ustedes que se la van a quedar con hambre de seguir escuchando este hombre de Dios. Así que bendiciones, que el Señor lo bendiga grandemente y será hasta la otra ocasión. Bye bye.